Pues nada, mis queridos hermanos, muchísimas bendiciones a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos, como cada sábado, bienvenidos a esta su casa, a esta su iglesia. Y nada, mis queridos hermanos, vamos a comenzar, como siempre, de la mejor manera, y es poniendo este tiempo en la presencia del Señor, poniendo este tiempo en oración. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos infinita gracia, Dios mío, por el privilegio de poder congregarnos, Señor, por el privilegio de tener tu palabra delante de nosotros, Señor, por el privilegio, amado Padre Celestial, de escucharla, Dios mío, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te ruego, amado Dios de los cielos, que seas tú en esta tarde hallando un contentamiento en medio de tu iglesia, Dios mío. Que seas tú dándole de esa doble medida de tu Espíritu Santo a este siervo inútil, Señor. Y seas tú utilizando estos labios extremadamente torpes para llevar esa tu palabra, Dios mío, tu santa palabra, amado Dios. Y que encuentre esos oídos receptivos y esos corazones predispuestos, dispuestos, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío, para que esta palabra, bendito Dios de los cielos, produzca fruto. A ciento por uno, amado Dios, de tal manera que sigamos cada día creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo, que seamos esa iglesia sabia y entendida a la cual tú nos llamas a ser, Dios mío. Bendito Dios, presentamos, amado Padre Celestial, la palabra de esta tarde. Dios mío, sé tú ungiéndolo, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo, bendito Dios de los cielos, para que produzca ese propósito con el cual es pronunciada, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles de algo que es sumamente importante, extremadamente importante y que tiene un poder inmenso tanto en tu vida como en la mía, en la vida de todo y cada uno de nosotros. Y yo diría que más en los tiempos que corren. Los tiempos que corren, mis queridos hermanos, estamos llenando nuestras mentes constantemente de información. ¿O no es verdad? Constantemente estamos conectados a alguna red social, a algo donde estamos recibiendo información. Y hoy en día nos cuesta muchísimo diferenciar lo que es real de lo que es mentira, con las guías, con las fake news que hay. Vivimos, mis queridos hermanos, por cuanto somos sabios y entendidos, o eso por lo menos es mi anhelo y mi deseo, de que seamos esa iglesia, como así oraba, sabia y entendida. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Dice la Escritura que en los postreros tiempos, en estos comienzos de dolores, habrán tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo, por lo tanto, esos tiempos proféticos. Y de lo que quiero hablar en esta tarde podría pasarme, sin exagerar, semanas enteras hablando solamente de este tema. Pero he intentado, y yo creo que lo he conseguido resumir tan solamente la predicación del día de hoy. ¿Por qué? Porque entiendo que somos una iglesia sabia y entendida. Y yo creo que lo que voy a hablar, mis queridos hermanos, ya estamos actuando conforme a eso, pero no está de más, nunca está de más. Cada cierto tiempo volver a los fundamentos, volver a cosas que son básicas, pero que son esenciales. ¿Para qué? Para que no perdamos el rumbo, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha de la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Y de lo que estamos hablando, y es que es tan importante para todo y cada uno de nosotros, no es otra cosa que nuestros pensamientos. Por lo tanto, la predicación del día de hoy, como veo a mi hermano Marco esperando que lo diga, lleva por título, cuida tus pensamientos. Cuida tus pensamientos. Ahora entendéis por qué decía que puedo pasarme semanas hablando solamente de este tema, ¿verdad? A menudo, mis queridos hermanos, subestimamos, yo más que a menudo diría, casi todos los días subestimamos el impacto de nuestros pensamientos. El impacto que nuestros pensamientos tienen en nuestra vida diaria. El impacto, por lo tanto, que tiene también en nuestras decisiones, incluso en nuestro destino. Sin embargo, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios nos enseña que aquello en lo que enfocamos nuestra mente es lo que va a determinar el curso de nuestra vida. En el libro de la sabiduría, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice de esta manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo vuelvo y lo repito. Porque cuál es su pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo nos deja claro que los pensamientos moldean quienes somos. Proverbios 23, versículo 7, perdón. Y como decía, este versículo nos deja bien claro que los pensamientos, nuestros pensamientos, van a moldear quienes somos. Así que, si queremos cambiar nuestro destino, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
En el mundo actual, en el mundo en el cual vivimos, es fácil, tremendamente fácil ser influenciado por los pensamientos negativos, por las preocupaciones, incluso por dudas. Es casi imposible no experimentar, mis queridos hermanos, estos pensamientos cuando vemos cada día en los medios de comunicación lo que está aconteciendo alrededor del mundo. ¿Qué vemos cada día cuando encendemos la tele? No solemos ver, ¿verdad? Porque no abundan las buenas noticias. Solemos ver, oye, guerras en distintos lugares del mundo. Solemos ver hambrunas. Solemos ver conflictos de distintas índoles, enfermedades. Solemos ver también, aunque sea menos, ¿no? Pero en medios alternativos, la persecución que se está levantando en muchos lugares del mundo hacia los cristianos, como puede ser en Nigeria, en el Congo. Por lo tanto, es fácil que nuestra mente constantemente se llene de esos pensamientos negativos. Pero sin embargo, para nosotros como creyentes en Cristo hemos sido llamados a tener una mentalidad diferente. Una mentalidad que refleje la verdad de la palabra de Dios. Así que te animo en esta tarde a que me acompañes a explorar juntos cómo nuestros pensamientos determinan nuestro destino y cómo podemos alinear nuestra mente con la voluntad de Dios para nuestra vida. Uno de los mayores, o yo diría, mejor dicho, que el mayor campo de batalla en la vida de cualquier creyente es la mente. Todo se origina, todo comienza ahí. Antes, y esto lo sabemos, ¿no? Pero antes que cualquier acción se materialice, primero existe como un pensamiento. El apóstol Pablo lo entendió esto pero que muy bien. Por eso nos exhorta en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, diciéndonos de esta manera: no os conforméis. Y recuerda que lo estaba hablando en el primer siglo, pero es tan aplicable hoy en día. Yo creo que es aún más aplicable hoy en día. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Por lo tanto, la transformación de nuestra vida comienza con la renovación de nuestra mente, es decir, esa metanoia de la que también habla Pablo. Eso significa que si queremos experimentar en nuestra vida el plan de Dios, primero debemos dejar que Él sea el que renueve nuestra manera de pensar. No podemos, porque muchas veces lo intentamos hacer a nuestra manera, ¿verdad? No podemos seguir alimentando nuestra mente con los mismos pensamientos del mundo y esperar resultados diferentes. Es imposible, mi amado hermano. Es como intentar sumar 2 más 2 y esperar que te dé 6. Es algo imposible. Por lo tanto, la manera en que piensas sobre Dios, en que piensas sobre ti mismo y sobre las situaciones que enfrentas diariamente van a determinar tu caminar, la forma en la que caminas en esta tierra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo nos recuerda que debemos también llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Esto significa, para que seamos sabios y entendidos, que no podemos permitir que cualquier pensamiento ocupe nuestra mente. Hay pensamientos que debemos reprender, que debemos rechazar en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos. Pero también hay, por otro lado, otros pensamientos que, por el contrario, debemos abrazar, debemos cultivar. La mente del creyente debe estar alineada, escúchalo bien, con la palabra de Dios. Y para ello debemos ser intencionales, de lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Debemos ser intencionales, no solamente en presentar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, o aquellos que ya lo conocen, edificarlo, sino también ser intencionales en los pensamientos que dejamos entrar en ella. Lo que pienses, ¿por qué? Porque lo que pienses acerca de ti, mi querido hermano, es de suma importancia, es crucial. Si constantemente tienes pensamientos de derrota, tienes pensamientos, de miedo, tienes pensamientos de inseguridad, esos pensamientos irremediablemente se van a reflejar en tu comportamiento. Como dice el Proverbio, capítulo 23, versículo 7, que leí hace un momento, ¿cuál es su pensamiento y su corazón? Tal es él. Si en tu mente
estás derrotado, tu vida va a actuar de la misma manera. Si en tu mente te ves como un fracasado, es probable que tus acciones reflejen ese fracaso. Pero si tus pensamientos, por el contrario, están alineados con la verdad de Dios, actuarás en victoria, porque sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Como dice Filipenses 4:13. Dios no quiere, mi querido hermano, y esto tienes que tenerlo bien claro, no quiere que vivas con una mentalidad de derrota. Él quiere, eso sí, que tengas una mentalidad de fe y de victoria, como así vimos la semana pasada con la predicación que llevaba por título Somos más que vencedores. Por lo tanto, la clave está, y esto que llegamos al quid de la cuestión, la clave está en lo que tú, y solamente tú, porque nadie te obliga, nadie te pone una pistola en el pecho, nadie te dice lo que tú tienes que consumir en las redes sociales, nadie te dice en qué tienes que alimentarte, alimentar tu mente. Por lo tanto, tú eres el que elige en lo que vas a pensar. Cada día tú decides en lo que vas a enfocar tu mente. Pregunto, ¿vas a enfocar tu mente en las promesas de Dios o en las preocupaciones de este mundo? Cuando decides, porque es una decisión consciente que tú y yo tomamos, cuando decidimos enfocarnos en la palabra de Dios, nuestros pensamientos comienzan a alinearse con su voluntad. Y eso te va a llevar a caminar en el destino que Él ya tiene preparado para ti y para mí. De ahí, mis queridos hermanos, que debemos ser conscientes del poder que tenemos al pensar correctamente. ¿Entendieron? Porque hay poder en el pensar, en cambiar esos pensamientos en lo que es correcto. En la Sagrada Escritura, la Biblia, nos llama a pensar en las cosas que edifican. Un ejemplo lo encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo nos está dando un criterio claro de qué debemos dejar entrar en nuestra mente. Cuando piensas en lo que es verdadero, en lugar de las mentiras que Satanás, el enemigo, va a intentar sembrar en tu mente, comienzas, mi querido hermano, a experimentar paz. Cuando piensas en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es puro, comienzas a actuar de acuerdo a esos pensamientos. Tus pensamientos, por lo tanto, mi amado hermano, van a influir directamente en tus emociones. Y tus emociones van a influir directamente en tus decisiones. Por eso es fundamental que cuides en lo que piensas. Si quieres tener una vida alineada con el propósito de Dios, comienza alineando tu mente con su palabra. Pero esto, mis queridos hermanos, la renovación de nuestra mente no es un evento único. No es como en el día que llegamos a la salvación, ¿verdad? Que fuimos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Esto, por el contrario, es un proceso diario. Cada día debemos decidir rendir. Mira el verbo que he utilizado, rendir nuestros pensamientos a Dios. Debemos ser conscientes de las influencias externas, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Debemos ser conscientes de las influencias externas que buscan llenar nuestra mente de negatividad y de desánimo. Por el contrario, nosotros debemos tomar la decisión diaria de meditar en la palabra de Dios. El Salmo 1, de los versículos 1 al 3, nos dice que, y esto lo parafraseo, el hombre que medita en la ley del Señor día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Fíjate bien lo que dice, que el hombre que prospera no es aquel que escucha la palabra de vez en cuando, sino aquel que medita en ella constantemente, continuamente. Meditar en la palabra de Dios implica pensar en ella, rumiarla.
constantemente. Permitir luego de que esa verdad, una vez que hayas pensado en ella, intencionalmente permitir que la verdad de la palabra de Dios transforme tu manera de pensar. Y esa transformación de la manera de pensar te lleve a aplicarlo en tu vida diaria. Una de las verdades más poderosas, mis queridos hermanos, y yo creo que más hermosas, que podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, es que Dios solamente tiene pensamientos de buenos para ti y para mí. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos dice, porque yo sé, y lo sabéis de memoria, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Este versículo, mis queridos hermanos, nos muestra que los pensamientos de Dios hacia ti y hacia mí, hacia todos nosotros, son siempre pensamientos buenos. Y Él quiere, anhela, que caminemos en paz y experimentemos su bendición y que alcancemos el propósito que Él ha diseñado para nuestra vida. Para eso es fundamental que alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y pregunto, si Él tiene pensamientos de paz y de bendición para nosotros, ¿por qué habríamos de pensar lo contrario? Cada vez, mi querido hermano, que te encuentres dudando de tu propósito, de tu valor, del plan de Dios que tiene para tu vida, recuerda lo que Él ya te ha dicho y ha dejado reflejado aquí en la Sagrada Escritura, mi querido hermano, como una carta de amor de un padre hacia sus hijos. Sus pensamientos son buenos y cuando alineas tu mente con esa verdad, tu vida comenzará a reflejar su paz y propósito. Pero para eso, mi amado hermano, tenemos que ser sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque para eso debemos vencer el pensamiento negativo. Esos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente con la palabra de Dios. El enemigo, Satanás el diablo, al que todos conocemos, ¿verdad? Y no solamente él, sino nosotros mismos, porque a veces somos nosotros nuestros peores enemigos. Intentará constantemente sembrar pensamientos negativos en tu mente y en mi mente. ¿Por qué? Porque él sabe que si puede controlar tus pensamientos, va a influenciar terriblemente sobre tu vida. Pero tienes que recordar una cosa, mi amado hermano, que muchas veces pasamos por alto. Que tú y yo disponemos de una cosa que se llama la armadura de Dios, que está a tu disposición y a la mía. Y parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que sirve para defenderse, pero también para atacar. ¿No? Que es la palabra de Dios, como encontramos en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 17. La mejor manera que tenemos de vencer los pensamientos negativos es usando la palabra. Jesús mismo nos dio ese ejemplo de cómo hacerlo cuando fue tentado en el desierto. ¿Lo recordamos? Jesús nos lo mostró. Cada vez que Satanás trató de sembrar una mentira en su mente, atacando a esa su identidad, Jesús respondía con las Escrituras. Escrito está, como leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. De la misma manera, tú puedes combatir cualquier pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios usando la palabra de Dios, usando la Escritura. Y te voy a dar unos ejemplos muy sencillos, pero muy gráficos. Si enfrentas pensamientos, quizás de miedo, recurre a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si enfrentas pensamientos de duda, quizás de falta de entendimiento, falta de sabiduría, aplica sobre ti, mis queridos hermanos, lo que dice la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 5, donde dice, si hay alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En resumen, mi amado hermano y hermana, tus pensamientos van a determinar la manera en que te conduce en este mundo, la manera en la cual vas a caminar.
Lo que piensas influye en quién eres. Lo que piensas influye en cómo vives. Y lo que tú piensas sobre ti mismo influye en el camino que vas a seguir. Dios quiere que camines en el propósito que Él ha preparado para ti. Pero para hacerlo, necesitas renovar tu mente diariamente con su palabra. No te conformes como si el Señor Jesucristo lo estuviera diciendo en estos momentos por mis labios. No te conformes, no comulgues, no cedas, no participes con los pensamientos de este mundo, sino por el contrario, busca alinear tu mente con los pensamientos de Dios. Porque cuando haces esto, no solo experimentarás paz y bendición, sino que también caminarás hacia ese destino glorioso que Él ha preparado para ti. Hoy te animo, mi querido hermano y hermana, a que tomes un tiempo para examinar en qué estás pensando. Pregunto, ¿tus pensamientos están alineados con la verdad de Dios? ¿O has dejado quizás que el enemigo llene tu mente con su mentira? Quizás hasta tal punto que te cuesta creer ahora lo que la palabra de Dios te está diciendo respecto a ti y respecto a mí. Recuerda una cosa, mi amado hermano y hermana, de que el enemigo es un mentiroso. Es conocido como el padre de mentira. Si no estás creyendo lo que Dios dice de ti, comienza hoy con el proceso de renovación. Medita en la palabra. Reemplaza los pensamientos negativos con la verdad de Dios y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Tus pensamientos determinan tu andar. Cuida, por lo tanto, mi querido hermano, en lo que piensas, porque en ello te va todo, incluso la vida. Porque recuerda que todo pensamiento, todo primeramente comienza con un pensamiento. Los homicidios comienzan con un pensamiento. Los hurtos, los robos comienzan primeramente en una idea, en un pensamiento que se ha dejado demasiado tiempo en la mente. El suicidio comienza con un pensamiento que tiene en un momento determinado, el cual aprovecha el enemigo y te lleva a sobrepensar en una misma idea, lo cual te lleva a un final horroroso. El cómo te ves a ti mismo, mi querido hermano, comienza con un pensamiento que quizás has dejado anidar en tu corazón por una palabra que alguien te dijo en un momento determinado. Por algo que el diablo sembró en tu mente y a lo cual tú le has dado cabida. Porque es más fácil creerle al diablo que creerle a Dios. Te animo, mi querido hermano, a pensar, a que elijas pensar en lo que es bueno. Porque aquello en lo que vas a elegir se va a ver reflejado en tus acciones, en tu vida. Te animo a que cambies tu mente por la mente de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. A que cambies esos pensamientos por los pensamientos del Señor. Si no sabes cómo pensaba el Señor, te animo a que leas los evangelios. Ahí verás una muestra de sus pensamientos, mis queridos hermanos. Cómo se movía por compasión. Cómo se movía, mis queridos hermanos, buscando siempre hacer la buena y agradable voluntad del Padre. A que cambies, mis queridos hermanos, todo lo que esté anidando en tu mente. Recuerda que ahora mismo hay una cruenta batalla entre el bien y el mal. Y por lo que se está luchando es por tu alma, la cual se conquista, comenzando con un pensamiento que se siembra en tu mente. El enemigo hará todo lo posible para mantenerte entretenida, para mantenernos entretenidos, para desenfocarnos del plan de Dios. Por eso hablaba al comienzo de esta predicación, mis queridos hermanos, que podemos pasar semanas hablando de este tema. Porque hoy en día vivimos en la generación más informada que ha habido a lo largo de la historia. Pero también la generación más bombardeada de información. Nuestra mente está constantemente trabajando a ritmos forzados, pero a ritmos forzados, asimilando información constantemente. De ahí que triunfen tanto los medios de las redes sociales como los TikTok, los vídeos cortos, porque nos presentan historias en pequeños fragmentos. Porque ya somos incapaces, mis queridos hermanos, de mantener la concentración un determinado tiempo.
debido al volumen que constantemente estamos recibiendo. Pero ten en cuenta que todo esto lo está utilizando el enemigo de nuestras almas. ¿Para qué? Para desenfocarnos de las cosas que verdaderamente tienen valor en esta vida. Recuérdalo bien, mi amado hermano. La victoria del enemigo hoy en día no es que intente sacarte, el enemigo intenta distraerte, desenfocarte de lo que verdaderamente es bueno. ¿Cuánto tiempo no pasamos al día scrolleando? Como bien decimos al principio. Dice que hay una media, solamente en la gente de una edad ya de nuestras edades. Dice que pasamos una media de 2 horas al día. 2 horas al día que perdemos delante del móvil, que perdemos en las redes sociales. Son 2 horas al día que no estamos aprovechando para edificarnos. Son 2 horas al día que no estamos dedicando quizás a ese tiempo de oración que tanto necesitamos. Son 2 horas al día que quizás no estamos dedicando a la lectura que verdaderamente necesitamos, ¿no? Y son 2 horas al día que no estamos dedicando a compartir con las personas que tenemos al lado. Cuán triste es ver cómo en lugares, en restaurantes, como vemos, y te animo a que salgas ahí fuera y lo pruebes en la primera cafetería que encuentres, entras, te animo a que entres y veas en la primera mesa que te encuentres. Seguramente verás una mesa donde hay distintas personas sentadas y cada una con su teléfono móvil. Somos la generación mejor conectada y la más sola que se siente. Porque hemos perdido, mis queridos hermanos, el enemigo ha hecho tan bien su trabajo que nos ha desenfocado tanto de lo que verdaderamente merece la pena y nos ha recompensado con la dopamina que encontramos en esa satisfacción momentánea de estar viendo cosas, distintas vidas. En vez de dedicarnos a cultivar aquello que es bueno para nuestra vida, nos dedicamos a ver la vida de otros. Exactamente. Por eso es tan importante lo que pensamos, lo que dejamos entrar en nuestra mente. Recuerda que el campo de batalla siempre va a ser nuestra mente. Alrededor de nosotros, como decía al final, hay una cruenta batalla que se está librando entre el bien y el mal. Y el precio de esa batalla es tu alma y la mía. Se está luchando por nuestras almas. Tenlo en claro. Dios nos ha dicho lo que es bueno y lo que es agradable delante de sus santos ojos, delante de su presencia. Lo que Él espera que hagamos nosotros. Él nos ha dejado la palabra como su revelación escrita. ¿Para qué? Para que meditemos en ella. Como decía el salmista, meditar en ella está mi deleite. Medito en ella de día y de noche. Es como miel a mi paladar. Porque él sabía que en la palabra de Dios estaba la vida. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Desenfocándonos de las cosas verdaderamente importantes. Pero en general, en todo, está llenando nuestra mente con tantos y tantos pensamientos que hoy en día no sabemos distinguir. Hoy podemos reunirnos toda la iglesia y cada uno va a sacar un tema distinto. Porque cada uno habrá visto una noticia que ha impactado de manera particular a cada uno. Porque es tanta la información, mis queridos hermanos, que ni en eso podemos ponernos de acuerdo. Aparte de todo eso, mis queridos hermanos, el enemigo está utilizando los medios para que empecemos a dudar de todo. Porque hoy en día, con la IA, con la inteligencia artificial, con la fake news, se hacen las cosas tan reales que pueden utilizar hasta a mí mismo con 9 segundos de grabación y puede duplicar mi imagen y mi voz y crear un avatar que hable y se comporte como yo. Hasta eso ha llegado el mundo. Mi querido hermano, cuida muy bien lo que piensas. Primero establécete tus prioridades. Primeramente, sé sabio y entendido. Sabio y entendido porque sabes que tu tiempo es limitado aquí en la tierra. Sabes que tú eres cristiano, que por lo tanto te tienes que comportar de manera distinta. Sabes que tú estás llamado a cumplir una misión en este mundo, un propósito en este mundo, y no es otro que presentar el Evangelio. Recuérdalo bien. Si tienes que grabarlo, tienes que escribirlo y para tenerlo enfrente de tus ojos, hazlo. Y tienes que volver, mis queridos hermanos, y si para eso tienes que restringir las horas que pasas en las redes sociales, te animo a que lo hagas. Te animo a que lo hagas. Yo nunca he dicho que las redes sociales sean malas.
Siempre he dicho que toda la tecnología que nos ofrece es inicua. Es el uso que nosotros hagamos de ella o el abuso que nosotros hagamos de ella. Las redes sociales las podemos utilizar para lo que las estamos utilizando, para compartir el Evangelio. Benditas redes sociales para eso. Pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos estar constantemente, mis queridos hermanos, siendo bombardeados. Nuestra mente no puede asimilar tanta información. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes cada instante de lo que pensamos, lo que dejamos entrar en nuestra mente, lo que dejamos que nos influencie, sea de influencia para nosotros. Para eso las mujeres. Y no por meterme con ellas, porque nos pasa también a muchos hombres. A una mujer, por ejemplo, alguien le dice, bueno, ¿te ves rellenita? Y esa palabra queda ahí. Y te aseguro que esa palabra no va a quedar simplemente en ese momento, sino que va a ir mascullando, va a ir dándole vuelta a la cabeza, ¿verdad? Va a ir trabajando, va a ir sobrepensando sobre esa palabra que fue dicho, la cual va a aprovechar el enemigo y te va a hacer cosas, va a hacerte ver cosas que verdaderamente no son. Por lo tanto, tenemos que ser muy sabios con lo que dejamos entrar en nuestra mente y con lo que nuestros labios pronuncian, mis queridos hermanos. Que todo lo que salga de nuestros labios sean palabras de edificación, y si te puedo animar a que sea de la palabra del Señor, mucho mejor. Te animo a que pienses lo que dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si hay virtud alguna en esto, pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es agradable, en todo lo que es bueno delante de los ojos de Dios. En eso tenemos que pensar. Esta es la loca de la casa. Esta es la loca de la casa. Esta es la que no para. Constantemente a lo largo del día, batallando, sobrepensando, constantemente. Se dice que tenemos una media de unos 100.000 pensamientos al día. Mis queridos hermanos, vete tú a enumerarlos. Imagínate la cantidad que estamos constantemente trabajando, pensando. Te animo. Y me animo a mí mismo, mis queridos hermanos, a que seamos conscientes, que cuidemos lo que permitimos entrar en nuestra mente. Recuerda, nadie te obliga a consumir ciertas cosas. Nadie te obliga a alimentar tu mente con ciertas cosas. ¿Cuánta gente no he visto yo maravillosa? Y eso tengo un testimonio, que no es el lugar, pero ya lo compartiré en un momento dado. Gente maravillosa que por sentarse, estar sentado delante de un ordenador y permitir que ciertas cosas, ver ciertas cosas, han llegado a influenciar hasta en su salud mental. Así he visto yo. Gente que se han enclaustrado en Japón. Hay una auténtica pandemia, por decirlo de alguna manera, de jóvenes que no salen de sus habitaciones, constantemente viviendo en un mundo virtual. Eso es vida. Eso no es vida. Por lo tanto, tú y yo, que tenemos la palabra de verdad, la palabra profética más segura, que sabemos lo que tenemos que hacer, el propósito que tenemos, o deberíamos saberlo, que tenemos el propósito de cumplir en este mundo, que no es otro que llevar a las personas a Cristo. Seamos sabios y entendidos. Alimentémonos de lo que es bueno. Alimentémonos de lo que trae sustancia. Consumamos productos frescos en vez de productos procesados. Porque de lo que tengas aquí y de lo que tengas aquí vas a pronunciar por aquí. No te va a quedar otra, mi querido hermano. Así que, mi hermano, cuida lo que piensas. Amén.